Y si veis algo por aquí encima que va sobresaliendo, es el micrófono que tengo. ¿Qué pasa, vinófilos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy nos dirigimos hacia el Fórum Gastronómico, que va a ser muy interesante. El Fórum Gastronómico es un evento que se hace cada 2 años en Girona. Vamos a visitarlo. Habla de diferentes temas del mundo de la gastronomía, de nuevas maquinarias, de productos nuevos que van a salir, tendencias del mundo de la gastronomía. Se hace en España, en Cataluña, en Girona. Y si veis algo por aquí encima que va sobresaliendo, es el micrófono que tengo. Y es para el aire, para que no capte mucho ruido. A ver qué tal funciona. Esperemos que bien. Y nada, nos vemos ahora en la entrada. Vamos a ello. Y ya estamos aquí, vinófilos. Muy bien, el Fórum Gastronómico está muy bien para aprender, para la gente del mundo de la hostelería. Vale para todo el mundo, como para chicos de escuela que quieren conocer el mundo de la hostelería mejor, tanto como para grandes profesionales. Sí, es muy divertido. Muchas ganas de estar otra vez en el Fórum. Y vamos a ello, vamos a verlo. Nos vemos ahora. Y ya estamos dentro, ahora me dirijo directamente al auditorio porque hay una conferencia de diferentes chefs que nos van a decir unas cositas nuevas, las innovaciones que han ido haciendo, y te hacen ir hasta el final de todo para que vayas pasando por los estantes, o si te quieres quedar, si quieres desayunar, hacen comida, de todo aquí, es increíble. Es cada año más grande, la entrada vale unos 10 euros, está muy bien, vale para todo el día. Hay conferencias constantemente presentando su producto. Puedes encontrar hasta coctelería, cafés, infusiones, impresionante. Está muy bien el Fórum Gastronómico y voy corriendo que se me va a ir la ponencia. Vamos, nos vemos ahora en la ponencia, chicos. Joan Roca i el seu equip. Endavant. Moltes gràcies. Bona tarda, de nou. Bé, sempre és un plaer estar aquí, estar al fòrum, estar a casa, estar a Girona, i podeu parlar del que fem a l'altre cantó del riu. Estem aquí al costat, el restaurant està a 4 passes i és bonic poder-ho explicar aquí. És evident que la cuina del celler s'ha anat construint amb el temps. Aquest any farem 31 anys, sembla que va ser ahir, però fa una colla d'anys que tot això va començar a caminar, que hem anat construint un projecte. Com sabeu, un projecte d'una família, 3 generacions dedicades a això, 3 germans dedicats a això, i construir un projecte que és també una cuina, que és una manera d'entendre el restaurant i que en particular la nostra està construïda de peces, de moltes peces. Peces que hem anat explicant aquí en altres anys, peces que tenen a veure amb els viatges que hem fet, amb els llibres que tenim i que hem llegit, amb el món del vi, protagonista important en la nostra cuina. Memòria, la tradició, aquelles receptes populars, aquelles festes populars que tenim a prop, que ens permeten construir una cuina. I des de fa uns anys, i des que l'Evarist està amb nosaltres, l'Evarist Marc, que és el nostre botànic, des que l'Evarist està al celler i col·labora amb nosaltres, ens ha permès tenir una peça més
en aquesta construcció d'aquesta cuina que ara representa el celler Can Roca, que és la del coneixement de l'entorn silvestre, de tot allò que tenim al voltant i que no érem conscients de que en sabíem tan poc. Coneixíem algunes herbes, coneixíem tot allò que arribava a la cuina i que venia dels boscos, dels prats, de les voreres dels rius, dels marges, però no prou. Perdoneu, tots batalleu el català, però que parlo en castellà. No em costa res, Pues fem en castellà. Como os decía, una cocina que se construye a partir de muchas piezas y que una pieza importante es este proyecto al que llamamos Tierra Animada y que nos ha permitido sobre todo ganar en autenticidad, ganar en tipicidad, ganar en que lo que podemos servir en el celler tiene mucho que ver con lo que veis en el paisaje. Retomamos la cèlebre frase de Josep Pla, la cuina és el paisatge del que som. I per tant, ara més que mai en el celler Can Roca, a més de tot allò que ens ha permès construir una cuina complexa, cada vegada té més importància aquest paisatge que està en la cazuela. Perdoneu, se me'n va. El paisaje de la cazuela. Bien, entonces, Evarist puede explicar mejor que yo esta primera parte del proyecto, que tiene que ver con conocimiento de botánica y de redescubrimiento de muchas especies que ni siquiera sabíamos que eran comestibles y como hemos visto que lo son, y no solamente que son comestibles, sino que pueden aportar matices interesantes al plato o incluso nos pueden dar la pista para construir con ellos un plato. Es decir, se convierte en una fuente de inspiración también para nosotros. Vamos a poner un vídeo que nunca lo habíamos puesto en Girona, a pesar de que habla de Girona como ningún otro vídeo que hemos hecho y que nos vienen bien para contar cosas de nuestra cocina. Un vídeo en el que aparece nuestra madre y claro, nuestra madre cuando le contamos que tenemos un botánico que va a buscar hierbas, però si això nosaltres quan érem petites i iban a buscar hierbas al bosque porque en aquella época posguerra era donde estaba muchas veces la subsistencia y ese conocimiento que nuestra abuela tenía, nuestra madre también, pero que se ha ido perdiendo en esos cambios generacionales, ahora la estamos recuperando gracias a la ciencia y gracias a Evarist. Posem el terreno. Joan. Buenas tardes. Como bien dice Joan, Pues aquí casualment aquests meus noms. empezamos con la historia. Lo que utilizamos hoy se ha utilizado desde siglos, es nuestra tierra, en todo el Mediterráneo. El romaní, menta, julivert. Tot aquest manat que posem en els cargols és per donar gust a tota classe de guisats que facis. De segons quins, i queda bé una, segons quins i queda una altra. Aquí també les gasten, no sé quina que en fan, perquè aquest restaurant els queda d'un altre nom, no és el meu, fem molt diferent això, I ara casualment sento tot parlar, que em volen ensenyar, no sé quines herbes, els meus fills, i jo dic, ai, Déu meu, però de què parleu vosaltres? Si jo me les menjava de petita perquè no tenia res més, àstracs, careixens, la verdad no me'n recordo exactament què es feia. Corretjoles eren pels polls, les corretjoles els anàvem a buscar per anar a menjar els polls. Esta es la imagen de nuestra historia. El conocimiento que tenemos hoy actual en la cocina de vanguardia es parte también de nuestro conocimiento ancestral del uso de las hierbas como plantas medicinales, como plantas para la salud, como plantas para muchos usos diversos. Tierra Animadas del estudio durante 5 años de todo el territorio, principalmente de la provincia de Girona, principalmente alrededor de la ciudad de Girona, pero también alrededor de toda Cataluña, de los recursos naturales vegetales, básicamente plantas silvestres, para su uso con opciones distintas en la cocina del celler.
Si miramos nuestro territorio alrededor de Girona, somos unos privilegiados. En menos de 1 hora y media podemos estar paseando por las alturas alpinas, los prados alpinos, hasta las zonas más costeñas. Podemos estar en alturas de casi 3.000 metros, alrededor de unos 2.000 metros vamos a menudo a buscar plantas durante todo el periodo estival, hasta las llanuras interiores, que es el Pla de l'Estany, la Garrotxa, por tanto zonas con un tipo de climatología exactamente igual que la podemos encontrar en Centro Europa, climatología eurosimpiana. Tenemos plantas de lugares húmedos a pesar de que dominamos, somos una tierra básicamente mediterránea. Tenemos el lujo de tener marismas saladas muy cerca también de Girona y eso nos permite tener plantas como la salicornia, que también hoy vamos a usar en la demostración. Y tenemos un Pirineo que se convierte en un Pirineo amable que entra en el agua y se convierte en un Pirineo que se transforma en acantilados, en dunas, en pequeñas calas que nos proporcionan una cantidad de plantas de una alta diversidad. Tierra Animada empieza el 23 de agosto de 2012. Empieza en un punto cero, no en un kilómetro cero, sino en un metro cero. Empezamos en la masía y ese día encuentro 18 plantas que tienen usos demostrados científicamente que pueden ser utilizados en cocina. Lo que hemos hecho en Tierra Animada es básicamente mapear desde el punto de vista científico-botánico todas las especies que pueden tener una potencialidad de ser usadas con distintas miradas distintas, desde colorantes a texturizantes, a saborizantes, incluso como recipientes en toda Cataluña. Hemos ido desde la primera línea de costa, donde el agua baña a los primeros metros de tierra, y hemos visto qué plantas podríamos utilizar, desde siemprevivas, a nopales, a chumberas, a piñedas. Zonas interiores donde podemos encontrar plantas que muchos conoceréis, desde cardos, jaguarzos, ajo blanco, mostaza. Antiguamente comprábamos la mostaza, hoy la vamos a recolectar porque nadie se ha acordado que la mostaza blanca es una planta, es una especie típicamente mediterránea que está circunscrita alrededor de nuestras ciudades. En Girona, en la Vall de Sant Daniel y en muchos otros lugares tenemos una gran diversidad de especies. ¿Por qué no terminar en altura, terminar en nuestras montañas alpinas, los Pirineos, donde, especialmente en verano, cuando las nieves se funden, podemos entrar a buscar todo tipo de plantas? Una de las miradas que busca Tierra Animada es acercar todo este conocimiento ancestral con una mirada de cocina novedosa y acercarla a nuestro público interesado en el mundo de la cocina y el uso de las plantas. Uno de los objetivos de Tierra Animada es justamente también nuestro apoyo al uso de plantas invasoras. Hemos utilizado aproximadamente 15, ¿sí? Que son un problema social. En Tierra Animada hemos probado alrededor de unas 400 especies de toda Cataluña y actualmente utilizamos unas 100 especies a lo largo de todo el año. Tenemos un lujo. Podemos estar en épocas de frío como estos días y nuestro fantástico clima nos permite tener flores como estas flores de hinojo que estamos probando con Joan. Nuestro trabajo, o mi trabajo, consiste en ser los ojos del celler en la parte más silvestre, en coger las plantas que queremos interesantes, llevarlas a nuestro equipo, Joan Pitu y Jordi, probarlas, ver qué potencialidad pueden tener, ver cómo las podemos introducir en nuestro calendario de menús y a partir de aquí agendarlas y que nuestro equipo de cocina pueda tener un ingrediente más para utilizar. Algunas de las plantas que vais a ver hoy, un Cuixac tacà, una caléndula silvestre, un aliso marítimo, plantas que son parte de nuestro paisaje común y que poco identificamos seguramente con el mundo de la cocina. Este es un plato del Somni. Esta es nuestra mostaza que antiguamente compramos, mostaza blanca, no mostaza negra del centro de Europa. Hoy la podemos ir a buscar en nuestras colinas, en nuestras lomas, y
forma parte de muchos de nuestros platos en el celler. Y el objetivo final es este, es acercar aquello que hemos tenido siempre alrededor, la naturaleza, que nos está a mano, que nos ha dado la comida y que nos ha dado la salud durante miles de años, y llevarla a un espacio de creatividad, un espacio de innovación, un espacio como el celler, donde tenemos profesionales muy distintos. Y, repito, con un lujo. Podemos hacer una sopa de saúco en que al mismo tiempo estamos recogiendo los frutos en la costa y subimos casi a 2000 metros y vamos a buscar las flores. En otros lugares de Europa tendríamos que coger un avión y trasladarnos prácticamente 2000 kilómetros. Nosotros lo hacemos en tiempo real en 1 hora y media. Somos una tierra de plantas aromáticas, somos una tierra de diversidad, también en los hongos, somos una tierra, una sociedad micófila, que los hongos forman parte de nuestra cultura gastronómica y, cómo no, la tecnología, cómo no, la innovación, las nuevas aproximaciones también a la cocina nos permiten utilizar las plantas que históricamente hemos utilizado con una mirada muy distinta. Un arroz caliente que hace efecto... Bueno, por otro lado, hemos traído bastantes platos. Tengo una buena parte del equipo aquí. Miguel, Eli, Hernán está por ahí a punto de traer unas cosas que están Charlie, Alex y Angélica. Sí. Y Angélica, que me van a ayudar. Vamos a intentar hacer unos cuantos platos. Todos incorporan hierbas que nos trae Lisa. Para un restaurante os podéis imaginar que es un gusto tener una especie de druida que está dando vueltas por el entorno de Girona y que semanalmente nos va trayendo pues, aquellas cositas que en ese momento están de una forma, es un mejor momento para poder usar. Así que vamos a aplicar lo que ahora tenemos y vamos a hacer los platos que, como os decía, incorporan este tipo de hierbas con estas flores o raíces. Empezamos con una alcachofa que pretende simular un girasol. Ya sé que ahora no es tiempo de girasoles, pero sí es tiempo de alcachofas. Así que usamos alcachofa y usaremos la caléndula, una caléndula silvestre en este caso, para poder construir con la alcachofa un girasol. Con pipas, con un planteo de pipas, con naranja. Buscamos aquí una asociación que sabemos que funciona, el sabor de la alcachofa con las pipas tostadas, entonces, y la naranja. Y con eso vamos a hacer un girasol. Laminamos el corazón de la alcachofa, lo confitamos en aceite. Sí que hemos traído en este caso, ya que estamos en temporada, trufa blanca del Piamonte, no es de aquí, obviamente, pero nos gusta usarlo cuando el Piamonte está en su mejor momento, que es ahora, y la usamos en algunos platos. Aquí nos viene muy bien el tartufo, porque funciona bien con la alcachofa y funciona bien con esas pipas tostadas. ¿Qué hemos hecho? No sé si lo veis en la imagen, esto es puré de alcachofa. Simplemente este puré lo hemos colocado en un molde que simula la forma del girasol, pero con puré de alcachofa. Es un molde que, si le damos temperatura fría, esto se solidifica y podemos después desmoldarlo con facilidad y colocarlo encima de esa base de alcachofa confitada y naranja, pues muy bien, naranja, gajos de naranja, las flores los pétalos de la caléndula, claridad de piel de naranja confitada. Es un plato de alcachofas, tartufo, pipas, naranja, piel de naranja, perfume. Intentamos rallar naranja justo antes de sacar el plato a la mesa para que el aroma de la piel nos entre, nos dé sensación de frescor, nos haga apetecido el plato también. Un gel de naranja,
construyendo con algunas hojas más. Más hojas. Okay. Muy bien. Hay épocas en que la caléndula tiene las hojas un poco más grandes y es más vistoso esa corona de flores que hay alrededor de los pechos. Ok. Seguimos. Siguiente plato. ¿El salmonete? No, las ostras. Vale. Unas ostras. En este caso vamos a usar la salicornia, vamos a usar una melva. La melva es un túnido que ahora está en temporada. Vamos a aportar con la carne de la melva grasa a la ostra, que la hemos cortado en dados grandes. Vamos a hacer un tartar. Puedes ir mezclando todo. Vamos a usar, esto es una escaluña pochada, la ostra, que la hemos escaldado, la cortamos en dados, melva, nueces verdes, no tendras. La salicornia la vamos a poner después. Esto es escaluña fermentada, la cebollita fermentada y un puré de ostras. Y con esto hacemos un tartar. Lo alineamos simplemente. No vamos a añadir sal porque esta pasta de ostras con la cebolla fermentada ya tiene mucho umami, tiene mucho sabor. Y vamos a construir el plato encima de unas láminas de ostras. Esto es una mahonesa de té Earl Grey. Es este té que tiene bergamota y que nos va a aportar también matices muy interesantes, florales, ligeramente amargos. Pero una parte importante de este plato es que queremos reforzar el sabor de ostra. Queremos reforzar el sabor de ostra. Y por eso hacemos un puré de ostras, lo colgamos en un molde y lo liofilizamos. Esto es puro sabor de ostra, no tiene nada de agua, es ostra liofilizada, con lo cual tiene la forma de la concha de la ostra. ¿Por qué hacemos esto? Hombre, sobre todo por el sabor, porque añadimos aquí todavía más sabor de ostra y también porque nos ayuda a construir estéticamente el plato. Colgamos esa salicornia. Nos permite tapar este tartar, convertir esto en una ostra. Hemos liofilizado salicornia. Dejamos caer un poco por encima de la ostra. Salicornia, piel de limón y la ostra sobre el tartar. Y esto todo. Okay. Este también lo tenemos. Este es muy bueno, es un plato que estamos comenzando a hacer justamente este estilo. Seguimos. Siguiente, ¿cuál es? Vamos a usar ahora el higo chumbo, la figa de moro, de cap de creus. Y vamos a usar el jugo para curar el salmonete. Es un salmonete que lo hemos pasado por salmuera. Podemos utilizar la salmuera para salar habitualmente. Un 10% de sal respecto al agua, sala muy uniformemente. Así que es un método que usamos tanto para carnes como para pescados. Y lo único que varía es el tiempo en que sumergimos. En este caso, el salmonete, siendo fino, son 3-4 minutos. Si es una pieza más grande, aumenta el tiempo. Pero básicamente es una forma, como decía, práctica de salazón. Lo dejamos en alta combo también. Podemos aportarle sabor. Y después lo dejamos
12 horas en zumo de hilo churro. Tiene un efecto de como la piña en las carnes, en algunas cocinas, sobre todo en Latinoamérica, se marinan en zumos de frutas para que provoquen una transformación de la estructura del producto, de la carne en este caso. Y ese mismo efecto lo hace el zumo de hilo churro. Así que lo hemos marinado y claro, hemos conseguido un salmoete con un sabor muy interesante porque tiene la acidez del hilo churro. También es verdad que ha aparecido un color curioso, ese morado que le da al salmoete, ¿no? otros tonos rojos, rojizos, pero sobre todo un sabor interesante. Bien, montamos con más jugo texturizado, de salsa. Esto lo cortamos con un poquito de miel y anémona. Esto es la ortiguilla, una anémona cortada, salteada con aceite de oliva, con más aceite de oliva y emulsionada. Se hace un puré muy homogéneo, rápidamente queda homogeneizado, no es necesario añadir ningún texturizante. La propia proteína de la anémona hace que quede una emulsión estable con el aceite de oliva y esto nos hace de salsa. Una salsa con mucho sabor a mar. Entonces, imaginaros, ¿no?, un paisaje en Cap de Creus, una higuera con higos mediterráneos, el higo churro, que también está ahí, es la planta invasora. No la vamos a erradicar por mucho que la cocinemos porque se está expandiendo de una forma extraordinaria, pero sí que podemos usarla y cocinarla y introducirla en este caso desde varias ópticas, como un aliño, como una salsa y como una espuma que nos va a dar otro matiz, otro sabor. Es una espuma también de jugo de hilo churro. Y claro, hemos encontrado, Evariste ha encontrado borrajas. Ahora sabéis que es un todas las pruebas. Estas son de la costa de Cap de Creus, de acá de Culera. Pues mira, paisaje completo de Cap de Creus. Normalmente las asociamos a la primavera, los meses de abril, mayo, ¿no? Está el paisaje cercano a Girona lleno de borrajas, pero en Cap de Creus pues tenemos borrajas. Bien, pues este sería un plato de paisaje, en este caso de plantas autóctonas invasoras al mismo tiempo y que funcionan armónicamente bien en este plato. Seguimos. Ou de Reis, Manita Caesarea. Año extraño de setas pero hay ya empiezan a ver poco a poco, cada vez más, hongos en el entorno. La Manita Caesarea la vamos a utilizar con un juego de colores, en este caso, Ou de Reis y Rubello. En catalán, la Manita Caesarea es Ou de Reis y lo vamos a usar con yema de huevo, con boniato, con cirero de arroz, madroño y una terrina muy interesante. Es un juego de sabores. Al final, en este plato lo que queríamos era construir un juego de colores, un cromatismo de naranjas. Y es un ejercicio que a veces hacemos y que funciona bien a nivel creativo. Orejones y botarga. La botarga son las huevas de musgo curadas. Salado, dulce, ácido. Un prensado de botarga y urellana, orejones, prensado. Es una terrina. Probarlo es súper interesante, es muy sabroso. Y un contraste de sabor muy interesante. Bien, entonces hay una terrina construida, son estos ladizos, que tenía que ver por aquí. La Manita Caesarea la hemos cocinado al vapor y hemos colocado encima, cuando asáis un set o un Ou de Reis, una Manita Caesarea, siempre queda el jugo. Si lo asáis con las esporas hacia arriba, se desprende un agua. Bien, entonces no hemos querido que se cocinara tanto, solamente un golpe de vapor, y hemos colocado encima una gelée de un caldo de Ou de Reis. Y luego lo hemos cortado en puños, así que nos queda esa gelée del caldo de Ou de Reis dentro
del odre. Es una forma de reforzar el sabor de la manita que sea. Hay un tartar también de una manita que se ha cortado en daditos y salteada con aceite, puré de boniato escalivado, sirena del Bos, y luego esto es el resultado de un trabajo bastante complejo, que parece un queso. En realidad son, de hecho aquí hay más de 24 yemas de huevo, 30 yemas de huevo. Estos son 30 yemas de huevo. ¿Qué hemos hecho? Los hemos dejado en sal y azúcar y polvo de seps durante 24 horas. Se deshidratan y si las compactamos, después de estas 24 horas, las juntamos en un molde y las prensamos al vacío, nos queda esto, parece un queso. Y si lo cortamos como si fuera un queso, conseguimos estas virutas. Bueno, una vez curado y prensado, lo ahumamos, como si fuera un idiazaba, de hecho, en un horno de leña antiguo que lo recuperamos como un ahumador de humo de leña de encina, queda ahumado, queda muy sabroso, es yema de huevo, y que nos permite hacer estas virutas y utilizarlas en este plato. Es un plato muy de otoño. Bueno, y además hay una parte importante en este plato que tiene que ver con los boniatos. Los boniatos y el otoño, aquí en Girona, están muy asociados. Los que sou de Girona recordeu que hi ha paradet aquí a la plaça Sant Agustí que s'entra per files. Torra, boniatos y castañas. Entonces, hemos hecho una demi-glace de boniato. ¿Cómo lo hacemos? Creo que Eli tenía aquí todas las partes separadas para poderlo explicar bien. Salteamos el boniato en crudo, con aceite de oliva lo salteamos, luego añadimos agua y dejamos que se haga un caldo de boniato. Solo nos quedamos con el caldo. Este caldo lo reducimos, como si fuera un jugo, de demi-glace. Y luego lo ligamos con el olivo. Y tiene una densidad muy interesante. Le añadimos un vinagre infusionado con katsuobushi, con las escamas del atún seco. Y nos da una salsa súper interesante. Es boniato con acidez, con este punto de vinagre, y al final construimos un plato con muchos matices alrededor de elementos muy de ahora, muy de otoño, y que nosotros, o yo particularmente, y seguro que muchos de aquí relacionáis el otoño con el aroma de las hojas de la dehesa. Hace años se ordenaban en pilas y se quemaban. ¿Us en recordeu d'això? I tot Girona feia olor de fulla de plàtan cremada. Una colla de dies, abans de fires. Tot Girona feia olor de fulles de plàtan cremades. Bueno, así que lo que hemos hecho, este sería el 4. Lo que hemos hecho es hacer creo que está Quique, por aquí lo he visto aquí. Quique, que está trabajando con nosotros, ha hecho un incienso de hojas de plátano. El plátano y la dehesa, ¿no? La dehesa es una parte importante del gironís, y sobre todo este aroma que ahora ya no, ahora se recoge, se hace biomasa, ya no percibimos ese aroma de hojas de plátano quemadas en la dehesa de Girona. Pero nos ha apetecido recuperar ese aroma, así que ha hecho un incienso con hoja seca, molida, la ha amalgamado para que podamos acompañar este plato con este incienso y pueda aparecer ese aroma de hojas de plátano que se están quemando. Y que los que estamos o los que somos de aquí, y probablemente en algún lugar, evidentemente, en que se quemaban pilas de hojas, y probablemente nos debe a recuerdos, en nuestro caso, recuerdos del campo. Bueno, pues este sería otro plato. Seguimos. La gamba.
es un plato que ha evolucionado. De hecho, la gamba es uno de los productos más maravillosos que tenemos aquí, que tenemos en la Costa Brava, y así que es un elemento que nosotros lo tenemos como muy cotidiano, muy próximo, y que a mucha gente que viene de fuera, muchos visitantes que vienen de lugares lejanos hasta aquí, cuando prueban esta gamba, alucinan porque es un producto realmente excepcional. Y para los de aquí también, obviamente, encontrar una buena gamba también puede funcionar. Así que es un producto que solemos utilizar. Si tenemos la posibilidad, si no está en veda, lo tenemos siempre y de formas muy diversas. Lo hemos ido cocinando a la brasa hace un tiempo, hacemos arenas con el jugo, con el aceite de sus cabezas, hemos hecho todo tipo de elaboraciones. Y esta es una nueva con la que estamos comenzando a trabajar. Siempre nos ha obsesionado comernos toda la gamba entera, no tirar nada de la gamba. Y en ese ánimo de trabajar con todos los elementos de la gamba, trabajamos esta plata. Hemos hecho una velouté con la cabeza, una velouté con una textura terciopelada, para que esa textura untuosa del jugo de la cabeza permanezca más tiempo en boca. La densidad de las salsas tiene este sentido, tener la salsa un poco más de tiempo en boca y percibir mejor su sabor. Así que este es el jugo de la cabeza tal cual, no añadimos como mucho un poquito de aceite de oliva y una dimensión, pero no más, es decir, que es muy puro, muy auténtico. Esta gamba la hemos pasado por salmuera, también, como los salmones, y la hemos marinado con un fermentado y el calamar relleno del sático. Y a esto le viene muy bien las flores de cappuccino, que tienen una acidez muy interesante, muy distinta a la de la flor, es un poco más picante, y por lo tanto aquí nos da a todo este fuego una acidez interesante. ¿Vale? Pues este sería el calamar para. Ahora vamos a utilizar las ñámaras, tupinambur y salsifis. Ñámaras, en catalán, tupinambur, Claro, y entonces, ¿cómo construimos este plato? Esto es un lenguado a la menía. Es un lenguado a la menía. Un lenguado a la menía que añadimos trufa, una gelée de trufa y trufa laminada. Pero lo interesante es que nos hemos dado cuenta que la piel del lenguado, que muchas veces la desechábamos, no la utilizábamos, nos da juego para que sea una parte importante del plato. Así que hemos escaldado la piel, la hemos escamado, la piel del lenguado, y la hemos convertido en la piel de un ravioli, que en el interior está puré de ñámaras en uno, de ñámaras, y de salsifí en otro. Así que la piel, la textura de la piel y el interior de la piel nos proporciona una sensación interesante. Estamos bajando, ¿no? ¿Vale? Piel rellena, es un ravioli de piel rellena de ñámaras y de salsas. La salsa es una meunier. Es una meunier. Utilizamos también la mantequilla tostada. Tostamos la mantequilla un poquito y construimos una salsa con fumet de lenguado, unas gotitas de limón, mantequilla emulsionada. El lenguado lo hemos cocinado, los dos lomos pegados, como habéis visto, no sé si hay alguna... Los dos lomos pegados y al vacío, 5 minutos a 55 grados. ¿Qué conseguimos? Que queda más jugoso, porque son dos lomos, se convierte en un lomo más grueso, más jugoso. Y lo que hemos hecho es saltearlo con mantequilla tostada. Este lenguado está buenísimo, está jugoso, buenísimo. Esta es la salsa y con eso construimos el plato. Alcachofas confitadas, salteadas.
y la salsa. Perdón, le añadimos también confitura de yuzu, y que nos va a dar un matiz cítrico muy interesante. Es muy complejo y muy rico. Muy bien. Seguimos. Verdolagas. Las verdolagas, bueno, de hecho, las verdolagas tenemos por todas partes. Las sustituimos por las espinacas en un plato de bacalao. Es un plato de bacalao que se ha ido transformando. Habíamos hecho este plato de otras formas, pero básicamente lo que hacemos es utilizar la ablandada, el bacalao confitado, no sé dónde está. Es un bacalao que lo confitamos sin necesidad de cerrarlo al vacío, porque estamos usando esta cocina de inducción que nos permite tener un control exacto de la temperatura que queremos en el aceite. Esto lo desarrollemos en la masilla, le llamamos wokú, y es una cocina de inducción, básicamente, como os decía, pero que permite que con esta sonda sepamos a qué temperatura exacta está el aceite. Si queremos cocinar el bacalao a 55 grados, como es el caso, ya no es necesario hacerlo en una bolsa de vacío, sino que directamente sobre el aceite, sumergido en el aceite, lo podemos cocinar a la temperatura exacta. Por lo tanto, confitamos el bacalao, en este caso, 55, directamente en el aceite. Es un aceite que tiene un diente de ajo, una hoja de laurel, y en el que hemos confitado el bacalao. Entonces, construimos el plato. Sería la idea de un bacalao con espinacas, pero en este caso, como os decía, vamos a usar la verdolaga, que simplemente la hemos salteado con aceite de oliva. Brandada de bacalao, tripa de bacalao. La tripita de bacalao, sabéis que tiene una cocción muy rápida, hacemos como un pil-pil, con aceite suelta mucha gelatina, un poquito de agua y queda así, súper jugosa. Cebollas confitadas y marcadas con un poquito de miel para que queden doradas con la miel, como caramelizadas. La verdolaga. Vamos a colocar el lomo de bacalao y una espuma de bacalao caliente, que son diferentes texturas de bacalao. Es como con la gamba, nos queremos comer el bacalao entero, así que con diferentes piezas hacemos diferentes texturas de bacalao y al final incluso una especie de polvo salda, un caldo de bacalao ligado con puerros y patata. Con el que acabamos en sala normalmente con una jarrita, pero aquí lo voy a acabar directamente con la cuchara. Y al final añadimos un poquito de aceite de guindilla, aceite picante. Ok. Seguimos. Vale, este plato ahora es muy nuevo. Es un plato de cochinillo en el que vamos a utilizar codillo de cochinillo. El codillo cocinado a baja temperatura, muy jugoso, muy meloso. Vamos a utilizar también el costillar. Los daditos del costillar sería con balantresa. Utilizamos sobre todo esta parte que tiene una proporción de piel, grasa y gelatina muy proporcionada. La cocinamos al vacío, luego la marcamos. Y esto es una blanqueta de cochinillo, como si hiciéramos una blanqueta de ternera. Pues hacemos una blanqueta. ¿Cómo lo hacemos? Con un caldo con el que no dejamos dorar los huesos. Los dejamos dorar muy poco, solo tocan un poco de calor, pero no queremos que queden oscuros, simplemente muy ligeramente dorados para que quede una salsa clara
y una salsa con mucho sabor a cochinillo, porque la reducimos también, pero no oscura. Una salsa de col fermentada. Esta es la col del kimchi. Estamos jugando a una especie de chucrut con col picante y fermentada. Una pilota. La pilota con la que feia l'àvia per l'escudella. La pilota es una especie de quenel, pero de carne en este caso de cochinillo, con pan mojado en leche, con ajo y perejil. La pilota de l'escudella, un petit. La pilota, el codillo, en la blanqueta, y estos daditos de la lenteja confitada en el vacío y luego crujiente en una sartén para que no se texture. Hojas de col. Estas coles son del huerto de la Masía. Y acabamos con óxalis, con hojas de óxalis y con flores de óxalis, que tenemos de dos tipos, pero vamos a usar estas amarillas que son más ricas, son las dos. Perfecto, pues esto sería una blanqueta de cochinillo. ¿Qué viene ahora? La yebra. Una yebra. Una yebra que vamos a utilizar de pazotos, que trajiste ayer. Es bueno, esto es un caldo de liebre cuajado, como si fuera un flan, con huevo. Caldo de liebre intenso, reducido, con mole negro. Esos viajes que hemos hecho últimamente han hecho que se nos queden en la piel elaboraciones de otros lugares y que las incorporemos en nuestra cocina. Así que en este caso utilizamos un mole negro, un mole poblano, para dar fuerza y carácter a una base de un guiso de liebre. Por lo tanto, construiremos sobre una royal cuajada con huevo, en un horno a vapor, esta es la base. Y encima vamos construyendo partes de la liebre. Hemos hecho con las paletillas una especie de civet, con vino tinto, reducido, muy sabroso. Esto es un jugo de liebre muy reducido, es la base, es una salsa que da más fuerza a la royal, a la parte del flan que está en la parte inferior. Y aquí sí, ya vamos más fuerte. Esto es ajo negro fermentado, le da un punto balsámico. Esto es un alioli de ajos escalivados. Alls escalivats y montats en oli d'oliva, ajos escalivados a la brasa, montados con aceite de oliva. Esto es como un paté deshecho de liebre, con el resto de la liebre. Esta idea de comernos toda la liebre o todo el bacalao o toda la gamba sigue, persiste. Y así nos permite dar matices y tener texturas y tener un plato mucho más complejo, más interesante. El lomo de la liebre simplemente marcar. El lomo sabéis que permite una cocción mucho más rápida, mucho más inmediata, no tiene tejido conjuntivo, no es un músculo que ejercite, con lo cual tiene una cocción muy rápida. Y colocamos el lomo también como una parte más. Avellanas tostadas, el epazote, la mostaza silvestre. No sabíamos que teníamos mostaza alrededor, saliendo de aquí, Pujant a Puig de Roca, teníamos mostaza y no lo sabíamos, así que estamos usando esta mostaza. ¿Vale? Y tenemos ya este plato también acabado.
Seguimos con Angélica, monta la pinera. Esto es una pinera. Piñas con las que hacemos una miel. La piña verde la partimos por la mitad, la mezclamos con azúcar y la dejamos durante 24 días a sol y sereno. Se produce un almíbar, o llamamos miel, se produce una especie de miel con sabor a piña, por lo tanto a piña, que va a ser la base de este plato. Llamamos la pinera. Por un lado, el crumble de romero, orégano, ¿qué más? Tomillo. Estos son hojas de pino deshidratadas y convertidas en polvo. Si nos estamos comiendo una pinera. De hecho, si cierras los ojos cuando comes este plato es como si estuvieras en una pinera en la costa. Esto que parece pinasa, es una pasta cigarret hecha con la miel de piña. Piñones crudos. Y esta sería la pinera, inspirada como todos nosotros en paisaje y en ese entorno maravilloso que tenemos que nos sirve de inspiración. Y parece mentira, pero hemos clavado la hora. Una gran clase magistral, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo? Sí, queda solo un pequeño vídeo que explica, un poco una idea, es una calçotada que fèiem l'any passat, ara comencen els calçots, comienzan los calçots, pero que explica varias cosas, explica la calçotada, pero también es un poco un reflejo de la filosofía que impera un poco así. Habla de producto de proximidad, habla de complicidad con los productores, con los ganaderos, con los horticultores, con la gente que cuida nuestro huerto. También habla de responsabilidad y de sostenibilidad y de reutilizar y reciclar vidrio en un taller que tenemos en la Masía. Os habla de una calçotada, es un plato, pero detrás de este plato hay muchas cosas más, muchos mensajes más. Vamos a ponerlo de acuerdo.
con la técnica de la destilación conseguimos tener en una gota un sabor muy intenso de calzot, este olivar. Elena, que reutiliza nuestras botellas y las convierte en platos, vasos, en pequeñas obras de arte que usamos como recipientes en el restaurante. Carpaccio de xai de raça ripollesa de l'Empordà, amb oli essencial de calçot escalivat, amb sucs de julivert, però també de pebrots cultivats en l'hort que han portat llavors d'altres llocs. En fi, és una interpretació d'una cosa. Gracias.